Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos a todos los que están aquí acompañándome, a todos los que me han apoyado durante el proceso. Muchas gracias a mis lectores, muchas gracias a usted también, doctor, a Ciesas y a la doctora Sara Corona y a su familia por la oportunidad que me dieron de revisar los documentos. Sin más rodeo, comenzamos. Voy a compartir pantalla. Discursos y prácticas sobre la salud mental en Guadalajara. Carlos Corona Ibarra, 1919-2006. Es la tesis que, para obtener el grado de doctor en Ciencias Sociales, presento yo, Luis Gómez Macías, bajo la dirección del doctor Miguel Ángel Isaí Contreras. Para la defensa de hoy, dividí mi exposición en los siguientes apartados: la presentación del personaje, la pregunta que organizó la investigación, el enfoque que tomé, los procesos, las escalas, la agencia y algo que denominé las etapas de desarrollo intelectual en la obra de Corona. Bueno, la presentación. ¿Quién fue Carlos Corona Ibarra? Carlos Corona Ibarra fue el primer psicoanalista del occidente de México. También fue hijo, hermano, esposo, padre y amigo. En Guadalajara, durante la segunda mitad del siglo XX, estudió la relación entre las emociones y las enfermedades y amplió la mirada clínica de la medicina en la entidad. Como hombre y médico, gozó de una posición privilegiada que le permitió crear e innovar. El aporte original de Carlos Corona fue su compromiso con la medicina psicosomática. Para esta tesis, me enfoqué en la experiencia de Carlos Corona durante la coyuntura de la psiquiatría de mitad de siglo, antes y después de la revolución farmacológica. Esta etapa se caracterizó por la investigación con psicofármacos, la estandarización internacional de los criterios de enfermedad mental a partir del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría y la emergencia de la Organización Mundial de la Salud, que acabó con el paradigma de la higiene mental y estableció los lineamientos internacionales para la atención mental, la separación de la neurología y la psiquiatría. En 1951 se celebró el primer Congreso Internacional de Psiquiatría y con ello se inició la conformación de una identidad específica del psiquiatra. Carlos Corona Ibarra fundó el Instituto de Psiquiatría y Medicina Psicosomática, un establecimiento que se dedicó a estudiar y adaptar las ideas del psicoanálisis a las necesidades sociales de su época. En este sentido, su rol es único en el país. Esta innovación lo vinculó con un circuito de circulación de saberes más amplio, se relacionó más allá del país y así construyó un campo original en la atención a la salud mental. Estudié su época, analicé su cultura y reconstruí su imagen pública. Para hacerlo, partí de las siguientes preguntas. ¿Bajo qué circunstancias se gestó la práctica de la medicina de la mente de Carlos Corona Ibarra en Guadalajara durante la segunda mitad del siglo XX? ¿De qué manera las condiciones socioeconómicas del México posrevolucionario influyeron en su formación profesional? ¿Cuáles fueron y a qué obedecieron las adaptaciones e innovaciones tecnológicas que implementó en la medicina de Guadalajara? ¿Cuál era el estado de las ciencias de la mente en México y en Guadalajara durante la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo se configuró el campo de la salud mental en Jalisco? ¿Y qué vínculos se establecieron entre la psiquiatría jalisciense y el resto del mundo? Para responder estas preguntas, reconstruí los discursos y las prácticas sobre la salud mental en Guadalajara durante el siglo XX, a través de un exhaustivo análisis de archivos públicos, privados, artículos de prensa, publicaciones científicas y entrevistas a médicos prominentes. Documenté los procesos que llevaron a la consolidación de las ciencias de la mente en Guadalajara en la segunda mitad del siglo XX. En 5 capítulos, estudié la vida de Carlos Corona Ibarra,
y analicé las formas en que se profesionalizaron e institucionalizaron en Guadalajara la psiquiatría, la medicina psicosomática, el psicoanálisis y la psicología. Con esta tesis rescaté las ideas y las adaptaciones e innovaciones en el ejercicio de la salud mental en Guadalajara. El enfoque. Bueno, focalizar mi estudio en la experiencia de Carlos Corona Ibarra me permitió reconstruir la manera en que se organizó el campo de la salud mental en Guadalajara, desde la emergencia de la psiquiatría. Exploré cómo se profesionalizaron las disciplinas de la mente y cómo se crearon las primeras instituciones de instrucción formal. A través de la experiencia de Corona, pude centrar mi análisis en la segunda mitad del siglo XX, con lo cual exploré el relevo generacional de la medicina en Guadalajara, de los grandes maestros de la clínica en el decenio de 1920 a la introducción de una nueva guardia en la década de 1950, con la llegada de un grupo de médicos especialistas formados en el extranjero. Para este análisis me enfoqué en la vida de Corona y mediante ese análisis descubrí dos procesos que atravesaban toda la investigación. Los procesos fueron el desplazamiento de la influencia de la clínica francesa, que estaba basada en la atención directa del médico hacia el paciente, al modelo de la especialización estadounidense, que resaltaba los aspectos de fundar laboratorios e institutos de investigación. En segundo lugar, descubrí la transición que experimentó la salud mental del modelo preventivo higienista al modelo de la salud mental, más centrado en institutos de investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales mediante curas farmacológicas. Un estudio como el que yo realicé, que buscaba identificar la manera en que este agente se relacionaba a nivel local con el país y con el resto del mundo, por fuerza implicó identificar las diferentes escalas en que el personaje interactuó. Estas escalas van desde lo internacional a lo nacional y lo local. Cada una de estas escalas tuvo eventos y momentos particulares que fueron significativos para configurar la práctica de Carlos Corona Ibarra. A nivel internacional, vale la pena mencionar la influencia que tuvieron las guerras en Europa durante la primera mitad del siglo XX, que sucesivamente llevaron a un desplazamiento de científicos que se refugiaron en América y generaron un nuevo orden geopolítico que propuso garantizar la paz, asegurando el desarrollo de los países. Además de esto, con el fin de la guerra, se fundó la Organización de las Naciones Unidas y con ello la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud y la OMS tomaron como punto central el desarrollo de los países a partir de la salud, ¿no? Fomentando la salud. A nivel nacional, los aspectos que más influyeron en este desarrollo fueron la consolidación del Estado postrevolucionario y la construcción de las grandes instituciones nacionales de salud. Aspectos como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A través de la creación de estos institutos se fortalecieron los servicios de salubridad que contribuyeron a reducir la mortalidad. Además, se incrementó la matrícula de las escuelas de medicina de la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y las universidades de los estados de Nuevo León, Guadalajara y San Luis Potosí. Finalmente, se crearon residencias hospitalarias de posgrado y se construyeron los primeros hospitales de especialidad. Por otro lado, a mediados del siglo XX, las políticas del Estado fomentaron una nueva identidad del mexicano, una imagen ideal que era la de un ciudadano solidario, profesionalmente adiestrado, que ponía sus facultades al servicio de la colectividad. En un último aspecto, las reformas que tuvieron lugar a la salud y específicamente a la salud mental emprendidas en la segunda mitad del siglo XX, particularmente el cierre del Manicomio General de la Castañeda, la inauguración de 2 hospitales psiquiátricos de alta especialidad y la fundación del Instituto Nacional
de neurología, como los hospitales Granja, además de una casa hogar para enfermos crónicos. Finalmente, el Plan Nacional de Salud del presidente Luis Echeverría, el cual se proyectó como una reconstrucción de los servicios de salubridad y asistencia. A nivel local, lo que más impactó la práctica de Carlos Corona Ibarra y la configuración de los discursos y las prácticas de la salud mental fue que a mediados del siglo XX se conformó una comunidad científica que generó agrupaciones para instruir y regular a los psiquiatras, como la Sociedad Jalisciense de Neuropsiquiatría, el Grupo Garma, y además ellos llevaron a la publicación de una revista de especialidad, el Boletín de los Sanatorios Psiquiátricos Garma. En el campo de las innovaciones epistémicas, los sanatorios psiquiátricos privados emplearon novedosos tratamientos como la farmacoterapia, los electrochoques y neurocirugías, aunados a los modelos clásicos como el internamiento y las curas morales. En este contexto, Carlos Corona Ibarra fundó el 13 de noviembre de 1959 el Instituto de Psiquiatría y Medicina Psicosomática. Todo lo anterior sería insuficiente en una biografía si no identificara el papel que jugó en este proceso la agencia personal. En este caso, fue el compromiso con una ciencia que Corona consideraba era la más apropiada para atender las afecciones humanas y reformar a la sociedad, y su capacidad para gestionar e instrumentalizar ese saber, lo que impulsó el desarrollo del psicoanálisis y su implementación en proyectos educativos y de salud mental en Guadalajara. A lo largo de la investigación, yo identifiqué que la agencia de Corona se podía rastrear a través de una serie de momentos que yo identifiqué como etapas de desarrollo intelectual. El primer momento es lo que yo denominé la etapa formativa y que tuvo lugar en el decenio de 1930, es cuando Corona estaba estudiando en la Universidad de Guadalajara y realiza su tesis de investigación bajo la dirección de Luis Fara. La siguiente etapa es la de 1940. Esta etapa de 1930 es la idea de formar a un médico general, ¿no? En la siguiente etapa yo la denominé etapa especializante. Es la etapa que se da entre 1940 y 1959 y es cuando Corona sale del occidente de México, primero viaja a la capital y luego viaja a distintos países del extranjero para formarse. En la capital inicia su residencia médica en el Hospital General, trabajando bajo la dirección del doctor Clemente Robles, y además hace un año de residencia en el hospital de Millán de la Floresta, un sanatorio psiquiátrico que creo que está en Tlalpan, o estaba en Tlalpan. Además de estos procesos que tuvieron en la Ciudad de México, Corona después viajó a Canadá y en Montreal estuvo estudiando neurología, después viajó a Francia y en Francia estudió psiquiatría y finalmente estuvo dos momentos distintos haciendo años de residencia en Estados Unidos, en Chicago, donde se empezó a formar como psicoanalista y como médico psicosomático bajo la dirección de Sullivan. Después regresa acá a México y para finales de 1959 Corona termina su formación como psicoanalista. Para ese momento ya había configurado una identidad de una gama bastante amplia en las diferentes áreas de lo que tiene que ver con la salud mental. A partir de este momento inicia lo que yo identifico más como una etapa de experimentación y de investigaciones originales. La etapa de investigación y de investigaciones originales es lo que tiene lugar en el periodo en que está trabajando dentro del Instituto de Psiquiatría y Medicina Psicosomática, y ahí inician una serie de investigaciones de tipo relacional, analizando en primer lugar el impacto que tenían las preconcepciones, los aspectos transferenciales en las relaciones entre el médico-paciente. De un lado, las ideas que los médicos tenían en relación con los pacientes y del otro lado la visión que los pacientes tenían de los médicos y de cómo eran atendidos, de si se cumplían o no las necesidades que tenían y el impacto que eso generaba en el tratamiento.
En un segundo momento, este tipo de investigaciones lo llevan a fundar el Laboratorio de Relaciones Humanas bajo el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, y en este Laboratorio de Relaciones Humanas se está buscando o desarrollando metodologías para formar médicos especialistas a través de impactar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, todos estos elementos llevan también a Corona a desarrollar una percepción o una visión de cómo se podría impactar a nivel social, y que estas ideas y estas investigaciones que fueron originales y fueron innovadoras, tienen un impacto en la siguiente década, que es la década a partir del 70 hasta el 90, más bien 2 décadas, el periodo que yo llamo de madurez de su pensamiento. La madurez de su pensamiento es ese momento en que Corona busca ya convertirse en un promotor del cambio social. Corona, en este último periodo, se propuso impulsar el desarrollo social, creando nuevas formas de comunicación y fomentando la creatividad a través de una psicoeducación. Inventó algo que él llamó la antropocultura en un momento de agitación social que las élites percibieron como un atentado para el desarrollo nacional. Con la antropocultura intentó responder a un momento histórico que juzgó como un estado de atraso en la evolución social. La antropocultura legitimó la práctica de Corona ante los médicos de Jalisco y le dio a su discurso una culminación pues en su trayectoria. Una vida de aprender, dialogar y adaptar el saber a diversas partes y filosofías del mundo occidental. Corona y sus colaboradores del Instituto de Psiquiatría y Medicina Psicosomática hicieron de la antropocultura una de las más notables, yo digo, aplicaciones del psicoanálisis como una herramienta para inspirar el desarrollo social y económico de México desde la segunda mitad del siglo XX. Mediante la antropocultura se propuso cohesionar las rupturas epistemológicas que existían y que él identificaba entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales, y que era el debate que estaba existiendo entre los psiquiatras y los médicos en ese periodo, ¿no? Intentó mantener unido el fisurado campo de la salud mental, rescatando los aspectos culturales y reivindicando el papel de la psicoeducación como una tecnología para regular a la sociedad. El aspecto más notable de la vida profesional de Corona fue que se apropió del discurso del Estado y de los organismos internacionales y lo articuló con la teoría psicoanalítica y lo usó para actualizar los propósitos de su investigación, de su proyecto de vida, ¿no? Corona, en este sentido, fue un buen estratega, en tanto que desarrolló argumentos con suficiente plasticidad para adaptarlos a los distintos discursos políticos de las autoridades, ya fuera a nivel local, nacional e internacional. Esta plasticidad permitió que se actualizara constantemente ante los cambios en los intereses y en los organismos internacionales. Las propuestas de Corona retienen un núcleo que se remonta a las constantes preocupaciones de la clínica médica, las metas de la ciencia y los principios del psicoanálisis. A través de todos estos cambios, Corona supo reinventar su identidad pública de acuerdo a las necesidades del país. Fue médico, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista, investigador y divulgador del cambio social. En última instancia, Corona fue un cultivador de la cultura. Muchas gracias.